Esto es para los locos, para los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, las clavijas redondas en agujeros cuadrados, aquellos que ven las cosas de forma diferente. A ellos no les gustan las reglas, no tienen respeto por el status quo. Los puedes citar, puedes estar de acuerdo con ellos, puedes glorificarlos o vilipendiarlos, pero lo que seguro que no puedes hacer es ignorarlos. Porque son los que cambian las cosas, los que impulsan a la raza humana. Aunque algunos puedan verlos como locos, nosotros vemos su genialidad. Porque quienes están tan locos de pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo consiguen. Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio muy especial de nuestro podcast en vídeo Senacast, donde hoy vamos a rendir homenaje a la figura de Steve Jobs. Tenemos con todos vosotros nuestro amigo Archain, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pequeño y gran homenaje en sentimiento. Nuestro pequeño homenaje porque no vamos a cubrir toda la biografía de Steve Jobs, pero vamos a hablar de los partes más importantes, por lo menos para nosotros. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, chicos? La verdad es que muy nervioso por esto. Es un episodio bastante especial. Joey, muy buenas. Muy buenas, Sergio y compañeros. Un especial, como no. Steve Jobs, un gran héroe para mí. Bueno. Hoy tocaba. Para muchos de nosotros en Isena Code, Steve Jobs, por lo menos su figura, es increíble. Nos sabemos muchas citas suyas, cosas que ha hecho y nos parece su vida pues fascinante y que menos que rendirle un pequeño homenaje. Muy buenas, Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues nada, aquí a intentar decir citas y cosas que hizo Steve Jobs por todos nosotros. Vamos a hacer un repaso rapidito, ya os digo que tampoco vamos a profundizar mucho, queremos que sea bastante dinámico, pero queremos hacer un repaso más o menos por toda su vida, sin entrar mucho en detalle, pero sí contando quizás las partes más importantes. Vamos a comenzar hablando de su infancia. Steve Jobs fue adoptado. Steve Jobs, sus padres biológicos, lo abandonaron por ciertas circunstancias que no vienen al caso, y lo cierto es que Steve Jobs en su momento pues se sintió bastante especial y también muy mal, porque a la edad de 6-7 años sus padres políticos le dijeron que era adoptado. Ellos fueron muy sinceros desde siempre con Steve Jobs y le hicieron pensar que él era especial, precisamente por este motivo, ¿no? Steve Jobs en un principio pues le chocó muchísimo, es adoptado, a nadie le gusta, pero realmente luego se fue sintiendo un poquito como sus padres querían, ¿no? Que era una persona especial, y esto marcó muchísimo toda su vida, porque ya sabemos la figura de Steve Jobs como ha sido siempre, ¿no? Posteriormente, cuando ya era un poquito más mayor, Steve Jobs se fue a trabajar a Atari porque le gustaba muchísimo la electrónica. Lo cierto es que su padre era mecánico y se llevaba a Jobs al taller para que practicara con él en ese emblemático garaje donde Steve Jobs y Wozniak fundaron la empresa de Apple. El caso es que a Steve Jobs la mecánica no le gustaba mucho, pero sí que le gustaba la electrónica y fue a trabajar a Atari. Pues nada, Jobs empezó a trabajar en Atari y bueno, pues hacían pequeños trabajos, y en uno de ellos Jobs a este joven, a su amigo, a Wozniak, en la escritura de un código en la versión de Pong, le dijo que le habían pagado una cantidad determinada, pero sin embargo se embolsó la mayor parte del pago para él mismo, ¿no? En este sentido, después de su muerte, Wozniak reconoció que lloró al enterarse, porque no sabía hasta después de su muerte de esta anécdota. Esta anécdota, ¿no? Vaya, Steve Jobs era un personaje tan peculiar que lo cierto es que se rumorea de que era un rebelde en el trabajo y le mandaban en Atari por lo menos trabajos aparte, porque no se llevaba muy bien con los compañeros. Pero bueno, realmente Steve Jobs y Wozniak son dos personajes que acabaron fundando Apple, pero ¿cómo se conocieron? Jobs y Wozniak se conocieron en el 71 con un amigo mutuo que tenían, Bill Fernández. Wozniak, el cual le gustaba que le llamaran Boz, no sé los motivos, la verdad, tenía 21 años y Jobs tenía 15, se llevaban 6 añitos, ¿no? Más o menos. Wozniak, dada su admiración a la electrónica, reclutaba chavales más jóvenes que él para, no sé, para hacer grupillos y hablar de electrónica, más o menos lo que hacemos nosotros con la tecnología. Y entonces Wozniak, cuando presentó el Apple I en un club informático donde había aficionados de la electrónica y vendedores de electrodomésticos, Jobs vio que allí podía cazar fortuna. Sí. Y es cuando empezó a promover a maquinar, ¿no? Sí. Tengo que engañar a este Wozniak para hacer una maquinita de estas y hacernos una empresa potente como es ahora Apple, ¿no?
porque se dice que Wozniak era el que hacía todo y Jobs era un gran vendedor. Efectivamente, tal cual lo dices, Joey, lo cierto es que Wozniak era el creativo, el ingeniero de hardware, el que realmente sabía la electrónica suficiente para montar un ordenador, y Jobs era el genio, el que quizás aportaba las dosis de usabilidad al dispositivo y sobre todo era el genial comercial que lo consiguió poner a la venta. Y de esta manera empezaron a crear la empresa de Apple, Steve Jobs y Wozniak en un garaje. Se fueron al garaje del padre de Jobs, de la casa, donde tantas veces Steve Jobs había estado codo con codo trabajando con su padre, porque al padre le encantaba muchísimo la mecánica y bueno, al final en un principio para ganar un dinerillo extra, realmente el padre lo que hacía era coger coches viejos, los reparaba enseñándole a Jobs cómo se hacía y luego los vendía para sacar un dinero que luego invirtió para que Jobs fuera a la universidad, ¿no? Lo cierto es que, pues bueno, de esta manera crearon Steve Jobs y Wozniak el Apple I y, pues bueno, fue el lanzamiento de la compañía, ¿no? Posteriormente llegó el Apple II y ya todo empezó a funcionar un poquito mejor. Sí, bueno, fue una mejora, ¿no?, del modelo Apple I, se introdujo en el año 77 y se convirtió en el primer ordenador de consumo masivo. Los pedidos pues llovieron, la verdad es que empezó a ser un éxito en Estados Unidos y luego posteriormente salió en bolsa por $22 la acción, y convirtió a Jobs y a Wozniak lógicamente en millonarios por entonces. Apple estaba en lo más alto, estaba en la cumbre, había cosechado un éxito increíble y era la empresa más envidiada de aquella época, como dice Archain, tenía el mayor índice de crecimiento. Querían algo más y no querían dejar de innovar, porque Steve Jobs tenía las ideas bastante claras y se implicó muchísimo en un proyecto, el Mac, la Macintosh, el primer dispositivo compacto. Tenía televisión incrustado, tenía todo lo que tú necesitabas y era tan pequeño que lo podías llevar en un maletín. En aquella época aquello era todo un logro. Steve Jobs tiró la casa por la ventana y contrató a Stanley Kubrick, el famoso director, para que hiciera un anuncio increíble, donde representaba por un lado la informática actual, que era muy aburrida e inútil completamente, por lo que iba a presentar Apple, un producto revolucionario que iba a hacer que todo el mundo pudiera utilizar un dispositivo en el hogar. Esta máquina era increíble, fue el primer dispositivo que tuvo una interfaz gráfica y un ratón. Lamentablemente Bill Gates, que también estaba por ahí, que era amigo de Steve Jobs en aquella época y trabajaban en algunos proyectos juntos, Bill Gates conocía pues al final la Macintosh antes de que saliera al mercado y paralelamente estuvo trabajando en el primer Windows, otro sistema operativo también diseñado con ventanitas y estas cosas, que realmente era una copia del Mac, como nos ha reconocido Steve Jobs muchísimas veces, ¿no? Lo cierto es que la Macintosh no triunfó porque tenía un precio demasiado caro. Los accionistas querían ganar dinero por encima de todo y sabía Steve Jobs y otros directivos de la compañía que no iban a tener muchas ventas con un dispositivo tan caro. Lo cierto es que fue así. La Macintosh no fue un éxito, fue un fracaso y estuvo haciendo que Apple lo pasara realmente muy mal, hasta el punto que los directivos, los accionistas, tomaron la decisión de despedir al fundador de Apple, a Steve Jobs. Y Steve Jobs de esta manera estaba fuera de la compañía. Steve Jobs estaba completamente hundido, se había sentido rechazado de su propia empresa, tal cual se sentía en su infancia cuando se enteró que era adoptado, que lo pasó también realmente muy mal, ¿no? Steve Jobs estaba tan hundido que fue a hablar con los directivos de las empresas de El Valle más importantes del mundo de la industria de la informática para pedirles perdón por haberlo fastidiado todo. Pero Steve Jobs, después de unas semanas o unos meses estando pues al final sin saber muy bien qué podía hacer y cómo podía encaminar su vida, se dio cuenta un día que él seguía amando lo que había estado haciendo en Apple, de tal manera que seguía queriendo inventar cosas y creó una nueva empresa, creó Next, y también hizo otro tipo de cosas, ¿no? Esa empresa, Next, crearon el nuevo sistema operativo que hoy conocemos como Mac OS X, un sistema operativo que en aquella época era increíble y todos los ingenieros del sector la verdad es que reconocían que era el mejor sistema operativo, por lo menos para trabajar de forma profesional. Posteriormente Apple acabó comprando Next precisamente por este sistema operativo y ya llegaremos a ese momento cuando Steve Jobs vuelve a la compañía que él fundó, Apple.
Pero mientras tanto, por el camino, Steve Jobs fue amasando fortuna porque creó la empresa de Pixar. Pues sí, Sergio, en 1986 Jobs compró Pixar, se llamaba The Graphics Group, y la verdad es que le fue muy bien, porque por $5 millones que la compró a Lucasfilms, que estaba decaído, y gastó 5 millones más de capital en esta empresa, y de hecho al cabo de los años se creó el primer largometraje, que fue Toy Story. Muy interesante esto, porque la verdad es que la primera película de animación en 3D fue gracias a Steve Jobs. Tuvo la visión suficiente de emprender el nuevo proyecto, nada que ver con lo que él había hecho hasta entonces, comprar una empresa que estaba en bancarrota, Pixar, y rehacerla hasta el punto de convertirla en una empresa con suficiente potencial como para hacer la primera película de animación, Toy Story, que hemos visto en el mundo. Además, la verdad es que, como hemos dicho, Steve Jobs estaba amasando una pequeña fortuna, ¿no? De hecho, cuando volvió a Apple, uno de los requisitos que puso es que él quería cobrar $1 al año, Villa. Sí, la verdad que una de las grandes estrategias que hizo con Pixar fue la segunda unión con Walt Disney, que él era el máximo accionista individual, que tenía solo un 7% de Pixar, de Disney, y sus acciones cuando se hizo la compra eran de 7.400 millones de dólares. Eso es, Villa, lo cierto es que Steve Jobs había amasado una fortuna increíble y no necesitaba nada de nadie. Apple compró Next y de esta manera Steve Jobs consiguió volver a ser el máximo responsable de la compañía de Apple. Eso sí, como hemos dicho antes, puso un requisito bastante interesante y curioso. Quería cobrar $1 al año y de esta manera dejaba patente que él no necesitaba a Apple, sino que Apple lo necesitaba a él. Jobs hizo cosas increíbles en su segunda etapa en Apple. Lo cierto es que empezó creando quizás una plataforma de música, iTunes, y sobre todo ese primer reproductor digital de MP3, ¿no, Archain? Pues sí, llegó la revolución de los terminales en nuestras manos más pequeños, ¿no? Creó el terminal con más capacidad o con más almacenamiento y el más antiguo, ¿no? Y recientemente nos ha abandonado, ¿eh? Nadie ha podido superar esa capacidad. Quizás fue la esencia y la revolución de esta nueva era informática, ¿no? Este siglo donde su fundador Steve Jobs nos lo presentó como la revolución, y así fue, ¿no? Hoy su tercer aniversario, en la muerte, bueno, también dejamos morir un poquito el pasado y presente de ese clásico, ¿no? De ese iPod Classic. Lo representó como la herramienta para el corazón, y cuando puedes tocar el corazón, como dice él, de alguien, eso no tiene límites. Lo cierto es que Steve Jobs era un sentimental y nos daba unas citas realmente increíbles. También, aparte de este reproductor, el iPod, lo cierto es que también generaron la primera industria digital, que era iTunes, una librería donde ahí podíamos encontrar en aquel momento MP3, músicas, y Steve Jobs hizo pues contratos bastante interesantes con diferentes discográficas, y la verdad es que le costó bastante, porque la idea de Steve Jobs es mejor vender muchas cosas aunque las vendas muy baratas, porque si vendes mucho vas a tener más beneficios que si directamente lo vendes muy caro. De tal manera que Steve Jobs lo tenía clarísimo. Vamos a vender una canción por $1. Le costó sudores y lágrimas, pero a día de hoy, sin dudas, lo ha conseguido, y fue pues de los pioneros, por no decir el padre, de que pues al final la industria de la música se convirtiera en la nueva era digital. Posteriormente llegó el primer iPhone, un dispositivo increíble que yo recuerdo la keynote de Steve Jobs, que era una de las mejores. Pues sí, la verdad que esa keynote fue impresionante. Y era una mezcla de terminal con internet y iPod. Tenía una cámara de 2 megapíxeles, tenía conexión a internet EDG y Wi-Fi, y se anunció en 2007. Ahí Archain nos lo presenta. Ahí lo tenemos, Archain, este dispositivo.
Además, digo que es una keynote épica, mítica, porque pasaron muchas cosas. Steve Jobs bromeó, nos dijo que teníamos un dispositivo que era 3 en 1. Era un Internet Communicator, un comunicador de Internet, era un teléfono y además era un iPod. Y la primera imagen que nos mostró Steve Jobs en la keynote, cuando nos mostró este dispositivo que todos queríamos verlo, tenemos muchas ganas de verlo, realmente fue una broma, ¿no? Fue un teléfono antiguo pegado a un iPod con celo y esa era la fotografía, ¿no? Posteriormente, Steve Jobs reconoció que era una broma y nos presentó ese dispositivo que tiene tiene Archain en sus manos, perdón. Y también una cosa bastante interesante de esta keynote, no sé si os acordáis, chicos, cuando Steve Jobs con ese iPhone llamó a un Starbucks y pidió café para todos los presentes de la keynote, ¿eh? No, de eso no me acordaba, la verdad. Pues fue épico, fue de lo mejor de la keynote. Bueno, todos conocemos lo que pasó a raíz de ese primer iPhone, pero posteriormente también tenían la intención, la idea de revolucionar el mercado, la industria de los ordenadores personales, de tal manera que nos presentaron su primera tablet. Pues sí, presentaron la primera tablet y se hicieron la pregunta. Había el portátil y un smartphone. ¿Había sitio para un tercer aparato tecnológico? Y pues tras muchos años preguntándose eso, al final sacaron la tablet, el iPad, que curiosamente fue la última presentación. El iPad 2 fue la última presentación de Steve Jobs. Y curiosamente, el tercer iPad, el iPad nuevo que le llaman, fue la primera presentación de Tim Cook. Ostras, curioso. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que ya conocemos un poquito la última etapa de Steve Jobs en Apple. Nos presentaron el iPod, luego posteriormente el iPod Touch, nos presentaron el iPhone. Todos conocemos cómo funciona el iPhone y todo lo que trae, toda su historia. Lo mismo con el iPad, un dispositivo que a día de hoy, aunque en aquella época decían que era un iPhone estirado, a día de hoy se ha demostrado que es un dispositivo capaz de sustituir a cualquier ordenador personal. De hecho, se venden mogollones y muchísima gente ya pasa de su PC y está tranquilamente con su iPad o con su tablet por lo menos, ¿no? Pero todo lo que tiene un inicio también tiene un final. Y un 4 de octubre, lo cierto es que Apple nos presentó un dispositivo emblemático, el iPhone 4S. Emblemático para Steve Jobs por diferentes razones. La primera razón era porque era un dispositivo que hablaba, con el cual tú podías interactuar hablando, tal cual le hubiera gustado pues que el primer Macintosh hace 30 años, presentado en Flint Center, pues hubiera hecho, ya que una parte de la presentación de ese Macintosh era que tenía un sintetizador de voz con el cual emulaba y parecía que era un robot inteligente. Este iPhone 4S tenía Siri y con Siri podíamos hablar y tener un diálogo más o menos coherente, pues como le hubiera gustado a Steve Jobs desde siempre. Un día después, el 5 de octubre de 2011, Steve Jobs fallecía, diciendo la frase de "oh, wow, wow, wow". Se recuerda, sus familiares por lo menos, que esto fue lo último que dijo Steve Jobs. Y si volvemos un poquito atrás, porque ya sabemos que a Steve Jobs lo que le gustaba es mirar las cosas con perspectiva para ver cómo se unían los puntos, podemos ver que ese día anterior, el 4 de octubre, Apple presentó el iPhone 4S. Un iPhone que tenía la esencia de lo que quería Steve Jobs en un dispositivo, y también ese dispositivo era un claro homenaje a Steve Jobs. Por el nombre, iPhone 4S, en inglés podríamos leer iPhone for Steve.